Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con Pedro Ferriz Híjar esta mañana, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas cómo era Jacobo cuando ya llegó Paula? ¿No? Ya llegó Paula. Pues ya llegó Leti. Ya llegó Leti. Ya llegó Leti. La nueva secretaria de Educación Pública, y creo que es un tema que tenemos que hablar. Fíjate, estaba yo checando, a esta sí le entra la palabra de el ridículum, ¿no? ¿Qué es Leti, no? ¿De dónde viene? Me quiero imaginar catedrática de grandes universidades, con una amplia experiencia en docencia, conocimiento de la administración pública, no sé, algún máster en economía para poder arreglar el problema escolar que tenemos en nuestro país. Un gran acervo cultural. Una mujer que haya viajado, que esté dispuesta a elevar a nuestro país a niveles académicos nunca antes vistos, ni en la época del neoporfirismo. Entonces dije, bueno, pues a ver quién es Leti. Y sí me acuerdo en varias conferencias mañaneras, en donde cuando tú le llevabas algo al presidente, inmediatamente era dáselo a Leti. Bueno, Leti es como ya lo hemos dicho, la directora de Atención Ciudadana, que en pocas palabras es la coordinadora de los reporteros de la mañanera. O sea, está Jesús y está Doña Leti. Doña Leti es la que te dice, siéntate ahí, tú vas por acá. Es así como una especie de can, de ujier, de avión, ¿no? De emergencia y demás. Es lo que hace Leti. Entonces, Leti es la que ¿te habrá recibido cuando fuiste a ver al presidente? Sí, fíjate que sí, ahí estaba Leti. Ahí estaba Leti. Entonces, Leti, fíjate, tiene una licenciatura trunca, o sea, no acabada, en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nunca acabó. Y es licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Esa sí la acabó. Ahora dice el presidente que Leti es maestra de toda la vida. Y no es cierto. La última vez que Leti estuvo en contacto con un alumno fue a principios de 1980. Imagínate, de ahí para acá, pues ya llovió. Ya corrió el agua. Ya corrió el agua de ahí para acá. Ahora, ¿qué ha hecho doña Leti? Es secretaria de Educación Pública, ahora nombrada, todavía no en funciones, directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, asesora de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México y coordinadora de Atención Ciudadana en el gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del Distrito Federal. Sí. Fuera de eso, pues ya acabé. Bueno, ahí se acabó el currículum. Miembro destacado de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando estaba, exacto. Ahora, oye, pero la coordinadora, o sea, el sindicato es el de doña Elba, ¿no? Sí, esta es la rebelde. Esta es la parte rebelde. La parte radical. Estuvo en los dos lados. Sí. Tanto el sindicato como la coordinadora, por un lado. Pero es del grupo, fíjate de quién, de René Bejarán, de Dolores Padierno, en este Frente Democrático de Izquierda del PRD. ¿Y sabes quién está al frente de ese cártel, que es un cártel de extrema izquierda? ¿Quién? Beatriz Gutiérrez Müller. No, hombre, la señora, la doña. ¿Cómo ves? No, pues ahí está. Está bonito, ¿no? Porque es una familia muy... Justamente a lo que quería llegar es que la llegada de Leticia, pues en nada tiene que ver con una preocupación educativa de nuestro país. Lo que vemos con Leticia es que la llegada de esta asiste a una sola cosa: votos. Claro. Votos, votos, votos. Como bien lo decías, ella estuvo al frente de la coordinadora, conoce el sindicato de maestros, tanto uno como el otro, tanto el que encabezaba el Bester Gordillo. Ahorita creo que ahí sigue el que era su novio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ay, pues ya ni figura. Novio del Bester, el que era su secretario, el que era su contralor, hombre, el que le llevaba todos los números al sindicato. Es que si me dices de ya no me novio acuerdo, del Bester, pues sí me todos. pones en un dilema. Por eso en un dilema. Hay Sí, varios que estaban ahí apuntados en la lista. Pero bueno, el chiste está en que desde que se fundó el sindicato, estos sindicatos de maestros han sido grandes operadores de votos.
Porque esa es la gran fortaleza que en su momento también tenía el Bester Gordillo. Por ¿eh? supuesto, pues era su fortaleza. El Bester Gordillo movía votos. Voto. ¿Por qué? Porque cuando llegas tú principalmente a las comunidades rurales, a las escuelas públicas, etcétera, etcétera, pues, oiga, va a venir el señor gobernador, o va a venir el presidente municipal, o va a venir el presidente de la República, y lo que hacen a través de los maestros es, a ver, niños, a ver, llévenle esta circular a papá y mamá, y el que vaya tiene un punto más, o lo que sea, ¿no? Pero sí es una fuente importantísima para llevar gente a los mítines políticos y, por supuesto, para llevar gente a votar. Los sindicatos de maestros, históricamente, no estoy hablando nada más de Leticia, históricamente han sido un instrumento para votar. Sí. Entonces, ¿a qué llega Leti? A traer votos. Es una acarreadora, porque si nos vamos a su ridículum profesional, pues Leti, perdóname, pero no tiene absolutamente ninguna de las bases que se necesitan para lo que está pasando hoy en términos de educación en nuestro país, que podríamos asistir al conflicto educativo más importante que ha tenido México. En los últimos tiempos. Hombre, me quiero aventar cuando ni siquiera había esto, ¿no? O sea, yo no recuerdo un conflicto educativo como el que tenemos ahorita. Venimos saliendo de una pandemia que fue importantísima para el sector educativo porque se suspendieron las clases a distancia, las aulas, vamos, hay una fractura importantísima y un rezago. Hay un rezago importantísimo en materia educativa. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública? Se va enterito para el acarreo. 6% del Producto Interno Bruto se gasta. Es una cantidad importantísima de dinero. Entonces, cuando vemos a Leti, pues evidentemente la reacción de las comunidades universitarias, la reacción de la docencia, pues es de rechazo. Bueno, ¿y esta qué? O sea, viene de ser, perdónenme, pero una azafata de la conferencia mañanera a ser secretaria de Educación Pública. Hoy, por cierto, se presentó a trabajar muy dignamente y ahí ya vemos ahí a todos los reporteros siguiendo a Leti, que pues hoy por hoy ostenta un cargo para el cual no está preparada. Y otra vez, ¿qué se requiere para hacer? Mira, vamos a ponértelo así muy fácil. Si tú quieres ir a dar clase a la UNAM, no me quiero ir a la UNAM, tienes que tener por lo menos maestría. Mínimo. Hoy por hoy, para ir a dar clase en una universidad, no puedes llegar con una licenciatura, y menos una licenciatura trunca. Tienes que llegar con un mínimo de maestría o doctorado para dar clases. Entonces, para ser secretario de Educación Pública, lo único que tienes que hacer es ser fiel al presidente. Sí. Porque es lo que es Leti. Hay que decirlo. Leti es fiel incondicional. Leti no es otra cosa más que obradorista, que es el nuevo término que ya se está utilizando para definir el movimiento. Son obradoristas, así como cristianos, bueno, obradoristas. A mí me preocupa el adoctrinamiento. Viene de la mano de esto, por supuesto, o sea, es el paso que empezó Delfina. Porque hoy se da a conocer, quiero que sepan, queridos amigos, hoy se da a conocer el proyecto de la nueva escuela mexicana en el proceso del ciclo escolar 2022-2023. No tenemos la menor idea de qué es lo que va a proponer este proyecto. No. A 2 semanas que empiecen clases. Y aparte, México ha salido de todos los parámetros educativos a nivel internacional. Antes México competía contra otros países en términos educativos. Ojalá y en algún momento llegáramos a tener un nivel educativo. No me quiero ir a Corea, porque Corea tiene un nivel educativo sensacional, pero a países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Paraguay, que tienen grandes sistemas educativos en donde el nivel de educación en esos países es por mucho superior al verdadero analfabetismo que tenemos en nuestro país. Pero que nos quede claro, el presidente los quiere tontitos y bonitos, porque entonces pues llega el presidente con cifras que usted no entiende, porque no tiene la educación, y pues mira, ¿a quién le vas a recriminar cuando te ponen enfrente una estrategia o parámetros económicos o temas de macroeconomía o de presupuestos, cuando ni siquiera los diputados los entienden? Los encargados de sacar adelante el presupuesto de egresos y de ingresos de la Federación no tienen ni santa idea de lo que están firmando. ¿Por qué? No lo entienden.
Hay veces que inclusive nosotros los vemos y son cifras tan importantes que no nos caben en nuestra cabeza. Y entonces, pues claro, el sistema educativo nacional pues está para la fregada. Sí. En otro tema que se me hace importante mencionar, ya salió el peine de quién es el responsable de lo que está sucediendo en la mina de Coahuila. Vicente Fox. Ah, caray. Ah, porque él dio la concesión. Porque él dio la concesión. Entonces, hoy en dice el presidente que cómo es posible que haya dado la concesión. Yo a la fecha, no sé tú, pero yo no sé de quién es la mina ni a quién está concesionada. No. A la fecha no sé. Lo que sí sé es que hubo una persona que después de que se dio el derrumbe en la mina, fue a registrar a los empleados, porque no estaban registrados, estaban trabajando, ahora sí que under the water. Y pues se ostenta como el dueño de la mina, pero sabemos que no lo es un prestanombres. ¿De quién es la mina? Y le echaron la culpa ahora a Vicente Fox, que da la concesión de esta mina. ¿Hace cuántos años? Del 2003 da la concesión y empieza a trabajar en el 2019. Entonces, pues ya llovió, ¿no? ¿Qué es lo que dice el presidente? Que en esta mina que se da una concesión a una mina que tiene de manera adjunta otra mina que está inundada y que está paralizada. Y que por ende no se tuvo que haber dado la concesión. Bueno, puede ser, así lo expresaba hoy. Los medios de información, en general, y proceso también, no se ocuparon en su momento de lo que podríamos llamar el derroche de concesiones mineras. La forma en que entregaron millones de hectáreas para la explotación minera. Esta mina fue concesionada por Fox. Y si estamos viendo lo que sucedió, en sentido estricto, no se debió entregar la concesión. Porque ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme? Entonces, la Fiscalía tiene que hacer la investigación. Y hará la investigación pertinente a la Fiscalía, pero llama la atención que hoy el presidente se le lanza al expresidente Vicente Fox Quesada, pues cuando Vicente Fox ha sido una de las voces más importantes para hablar sobre los atropellos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate que sigue sin aparecer en la escena de la mina Napoleón Gómez Urrutia. No, ni va a aparecer. Y hay por ahí las lenguas de doble filo me dicen que no quiere ir porque le van a recordar la tragedia de Pasta de Conchos, en la que él debe, y además hay pues, hasta antecedentes de carácter judicial, sí. 55 millones de dólares a los deudos de esos trabajadores que murieron en Pasta de Conchos, sí. Que se los quedó él. No, ni se va a aparecer, por supuesto que se va a aparecer, los linchan. Oye, por último, también me gustaría llamar la atención a las declaraciones que ayer hace Adán Augusto. ¿Qué dije? Adán Augusto, porque miren, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de un México con terrorismo? Creo que la palabra terrorismo es importantísima. Aterroriza. En lo que estamos viendo hoy. Ayer Adán Augusto dice, es que esto no es terrorismo. Y yo me encantaría referirle a Adán Augusto el concepto primario de la palabra terrorismo, que es una acción de infundir terror. Entonces, ya se está platicando por parte del gobierno de los Estados Unidos el marcar al gobierno de México como un gobierno que alberga terroristas, al declarar a los grupos del crimen organizado como grupos de terrorismo, que es un grupo de delincuencia organizada que se dedica a infundir terror. Entonces, todo esto para el presidente, para Adán Augusto, para Luis Crescencio, las declaraciones del secretario de la Defensa no pueden ser más que lamentables. Es que ¿por qué está sucediendo esto? Pues porque la estrategia de seguridad está funcionando. Esas fueron las palabras casi exactas. No me quiero atrever a decir que son quotations, pero sí fue la esencia de lo que dijo. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque está funcionando. Y me recuerda también entonces las palabras que en algún momento mencionaba Felipe Calderón, en donde textualmente decía
que si veían polvo salir de las ventanas era porque se estaba barriendo la casa. Entonces, exactamente, la misma respuesta, en el mismo contexto. Hay una posibilidad, y ahí la ponemos en una mesa de análisis, en donde lo que esté sucediendo sea producto de las acciones del crimen organizado, pero también hay otra posibilidad en donde esto sea una forma de justificar al gobierno para entrar con el ejército y seguir haciendo de lo suyo, porque lo que vemos es una alianza con el narcotráfico. Las acciones que se dieron con Felipe Calderón en términos de violencia no son las mismas que estamos viendo en estos momentos, porque me llama la atención que casualmente los actos delictivos se dan en lugares específicos, que son grupos, son los lugares en donde se está combatiendo la plaza del crimen organizado. Por lo general, en estas alianzas con el narcotráfico, no se dan alianzas con todos. El presidente no está aliado con todos, está aliado con un grupo que pretende hacerse del control del país para dar esta pax narca a la que no hemos llegado. Sí, sí. O sea, no es que el presidente se siente en una mesa en algún rancho, como lo vemos en las series de Pigmenio Ibarra, a hablar con todos los narcos a llegar a una paz narca. No, no, no. Hay alianzas con ciertos grupos que no solamente la tenemos que hablar con el presidente López Obrador, ha habido otras alianzas para llegar a una paz relativa en términos de narcotráfico. Pero lo que vemos ahora está muy lejos de ser el resultado de las buenas acciones de lucha en contra del narcotráfico. Más bien son acciones para justificar la presencia del ejército, y una vez teniendo el ejército en el país, entonces sí se va a dejar operar al narcotráfico como lo hemos visto operar, impunemente. Porque no se trata de cuánto decomisan, no se trata de que hoy el gobierno federal nos presente una mesa como lo hizo hace unos meses, en donde habían decomisado 25 pulparindos con marihuana. Se trata de cuánto pasa. Porque si el gobierno hoy decomisa 1 tonelada de cocaína, no hay que preguntar de esa tonelada de cocaína, hay que preguntar cuánta pasó para que esa tonelada fuera confiscada. Es más, esa tonelada de cocaína se justifica por todo lo demás que pasó. Claro, si para el narcotráfico decir, mira, ahí te va un dulcecito, el gobierno de México confiscó el aseguramiento más importante. Oye, lo está diciendo Porfirio Muñoz Ledo, ¿eh? La carta de Porfirio es gravísima. Gravísimo, sí, señor. Porque si alguien conoce al presidente, Es él. es Porfirio. Sí. Y para que Porfirio salga, esto no es un berrinchito. No, esto es algo muy serio. Por eso lo puse al principio del programa. Exacto. Entonces, ahora, ya para finalizar, Genaro García Luna. ¿Qué onda con Genaro? Se pasa otra vez el juicio para el año. A enero del 2020. ¿Sabes cuántas postergaciones ha habido? 2. 4. ¿Por qué? Yo pienso que no hay sustento. Es que no puede ser otra cosa. Mi opinión es la misma. Cuando no hay un sustento jurídico, No procedes. no procedes y hombre, hay plazos, pero todavía estos plazos no se acaban de vencer ante un prosecutor que está buscando las pruebas, ¿no? Un fiscal que está buscando las pruebas para poder sustentar el caso de Genaro García Luna. Pero la realidad estriba en que Genaro García Luna pues no ha sido juzgado como culpable. No ha podido ser juzgado. Hasta ahorita. Nada. El señor está en la cárcel en un proceso que seguramente acabará con unos años de prisión, inclusive ya cumplida, pero pues, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Pueden acabar con, perdone usted. Sí, claro que pueden acabar con perdón. O poniéndole algún delito chiquito de evasión fiscal en los Estados Unidos con una pena de 4 años y Afuera. vaya. Gracias, Pedro. Gracias Qué bonito, ¿no? todos ustedes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.